Hola a todos, fanáticos de los dramas turcos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén recargados de energía y listos para el chisme. Y si no, tranquilos. Aquí estoy yo para animarlos con un tema que ha estado en boca de todos, un tema que sacudió el mundo del entretenimiento turco y que, estoy segura, también resonó en muchos de nosotros, la impactante separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé, probablemente están al tanto de esta noticia. Pero la verdad, la historia de Hande y Kerem fue como un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Un flechazo digno de una telenovela. Se conocieron en el set de Love is in the Air. Y, madre mía, la química entre ellos era explosiva. Literalmente podía sentirla a través de la pantalla. Verlos actuar juntos, sus miradas cómplices, sus risas genuinas, todo parecía tan perfecto, tan armónico, como si estuvieran destinados a estar juntos. Y seamos honestos, muchos de nosotros, los fanáticos de Hueso Colorado, soñábamos con que esa magia traspasara la pantalla, que fuera real también fuera del set. Soñábamos con que el amor de Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, floreciera también en la vida real, en la vida de Hande y Kerem. ¿Y qué creen? Nuestros sueños se hicieron realidad. Empezaron a salir y la noticia fue recibida con júbilo por todos. Las fotos en las redes sociales, los románticos gestos, las entrevistas donde se dedicaban piropos. Era la relación soñada. Parecían la pareja perfecta, la pareja que todos aspirábamos a tener, esa pareja que te hace creer en el amor verdadero. Y es que ¿quién no quiere vivir una historia de amor como la de Eda y Serkan, la de Hande y Kerem? ¿Quién no quiere encontrar a su Senkalkap? Así que imaginen nuestra sorpresa, nuestro shock, nuestro desconcierto cuando de repente, como un rayo en un cielo despejado, las noticias comenzaron a inundar las redes y los medios de comunicación. Hande Erçel y Kerem Bürsin se separan. El final de un cuento de hadas, se acabó el amor en el set de grabación. Los titulares eran devastadores, fríos y llenos de tristeza. Y lo peor de todo, y lo que más nos desesperaba, era que al principio, no se sabía la razón. El misterio. La intriga. La incertidumbre. ¿Qué había pasado? ¿Qué pudo haber roto una relación que parecía tan sólida, tan llena de amor, tan perfecta a nuestros ojos? ¿Qué había dañado la magia que emanaba de ellos? Aquí es donde entra la parte más jugosa del asunto, la que nos lleva a este vídeo. ¿Por qué? ¿Saben qué? Las razones que se barajaron inicialmente fueron, bueno, bastante típicas, como si hubieran sacado un libreto de clichés de Hollywood. Diferencias irreconciliables, agendas muy apretadas que impedían el tiempo de calidad, incompatibilidad de estilos de vida. Bla, bla, bla. Las típicas excusas que suelen dar las celebridades para justificar el final de una relación, esas que a veces suenan a pretexto. Pero como siempre los rumores, la especulación y las fuentes cercanas comenzaron a circular, alimentando la curiosidad de todos. Y lo que surgió, lo que se rumorea con insistencia, es algo que honestamente nadie esperaba. Algo que realmente impacta, algo que va más allá de las típicas peleas, discusiones o desacuerdos que pueden surgir en cualquier relación. Algo que nos hace reflexionar sobre el precio de la fama y los desafíos que conlleva la exposición mediática. Pero antes de revelar el motivo impactante que se esconde tras el final de esta historia de amor, quiero hacer una pausa para pedirles, por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido. Además, cada vez que se suscriben, forman parte de esta gran comunidad de fanáticos de los dramas turcos. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán al día con todas las noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento turco. Espero que este vídeo les guste tanto como a mí me gusta compartir esta información con ustedes. Ahora sí, vamos con el motivo impactante. La razón por la que supuestamente Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación, es la fama. Sí, lo escucharon bien. Supuestamente la inmensa fama de Hande, su creciente popularidad, el hecho de que cada vez fuera más solicitada en diferentes proyectos y campañas publicitarias, fue un factor determinante en la ruptura. La fama como el villano principal de esta historia. Verán, según los rumores que circulan como el viento por los pasillos de la farándula turca, Kerem, aunque también es muy famoso y cuenta con una gran base de seguidores, no estaba acostumbrado a la misma atención mediática que Hande.
Él siempre ha sido un actor muy talentoso y respetado en la industria, pero Hande, con su belleza cautivadora, su talento innato y su creciente número de seguidores en redes sociales, se estaba convirtiendo en una estrella internacional. Su rostro adornaba portadas de revistas, era embajadora de marcas de renombre mundial y sus proyectos tenían un alcance cada vez mayor. Y supuestamente esta disparidad en el nivel de fama, esta diferencia en la exposición mediática generó celos, inseguridades y finalmente un desgaste en la relación. Un desgaste silencioso pero implacable, que fue minando la felicidad de la pareja. Se dice que Kerem no se sentía cómodo con la constante atención que recibía Hande, con la presión implacable de las redes sociales, con las especulaciones sobre su vida personal que invadían su privacidad. La cantidad de paparazzis que la seguían a todas partes, las entrevistas interminables, los rumores que se inventaban, todo eso afectaba su tranquilidad y su bienestar emocional. Y para empeorar las cosas, la distancia también jugó un papel importante. Con los proyectos de Hande creciendo, y con las oportunidades internacionales llamando a su puerta, las agendas de ambos se volvieron cada vez más complicadas. Los viajes constantes, los rodajes fuera de Turquía, las agendas repletas de compromisos, todo eso dificultaba mantener una relación a distancia, mantener la llama encendida. Las fuentes que, como siempre, prefieren permanecer en el anonimato, pero que suelen estar bien informadas, aseguran que Kerem se sentía desplazado, que sentía que la relación se estaba centrando demasiado en el éxito de Hande, en su ascensión meteórica en el mundo del espectáculo. Y como resultado, la comunicación se fue deteriorando, el apoyo mutuo disminuyó, y la intimidad, ese ingrediente crucial en cualquier relación, se vio afectada. El amor no se nutre solo de gestos románticos, sino también de la conexión emocional, de la comprensión, de la empatía. Y todo eso, al parecer, se diluyó en medio del torbellino de la fama. Además, y esto es un poco más especulativo, se dice que Kerem, al ser una persona con una personalidad más tranquila, más reservada y más introspectiva, no disfrutaba de la exposición mediática constante que implicaba estar en una relación con una estrella en ascenso como Hande. Los paparazzis que los acechaban en cada esquina, las entrevistas que se multiplicaban, las portadas de revistas que los mostraban en todos los rincones del mundo, todo eso era, aparentemente, demasiado para él, una carga que no estaba dispuesto a soportar. Y claro, al final, la presión pudo con la relación. La presión de la fama, de las expectativas, de los focos. Ahora, es importante aclarar que no podemos afirmar al 100% que esta sea la verdadera razón de la separación. Como dije al principio, estos son rumores, especulaciones, conjeturas basadas en fuentes anónimas, en las percepciones de personas cercanas a la pareja. Pero analizando la situación, considerando la personalidad de ambos, y viendo cómo evolucionaron sus carreras después de la ruptura, la verdad es que la teoría de la fama tiene sentido. Es una pena porque, como dije al principio, su relación nos hacía soñar. Nos demostraba que el amor, al menos en el mundo del espectáculo, podía ser real, podía existir más allá de las cámaras y los sets de grabación. Nos inspiraba a creer en los cuentos de hadas modernos. Pero al final, la fama, la presión mediática, las diferentes expectativas de cada uno, y las consecuencias que conllevan las agendas apretadas, pueden ser factores muy poderosos para destruir cualquier relación, por muy fuerte que parezca ser. Incluso el amor más profundo puede sucumbir ante la fuerza implacable de las circunstancias. Después de la separación, Hande siguió adelante con su carrera, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias que la consolidaron como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía. Su éxito continuó creciendo, y se convirtió en un icono de estilo y en una de las celebridades más influyentes del país. Su imagen sigue siendo solicitada en todo el mundo. Kerem, por su parte, también continuó trabajando, pero de una forma un poco más discreta, enfocándose en proyectos que le permitieran mantener un perfil más bajo, alejándose un poco del ojo público. Aunque su talento es innegable, parece haber preferido mantener una vida más tranquila, lejos de la vorágine de la fama. Y aunque ambos han rehecho sus vidas y han sido relacionados sentimentalmente con otras personas, la verdad es que muchos de nosotros, los fanáticos, seguimos guardando un cariño especial por la pareja que formaban. Es que eran tan lindos juntos, irradiaban una química tan especial, que nos hacían creer en el amor verdadero. En resumen, lo que les conté hoy es sobre la impactante razón detrás de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, según los rumores y las especulaciones que circulan en el mundo del entretenimiento turco.
Y aunque no podemos confirmar al 100% la veracidad de los rumores, es evidente que la fama, la presión mediática y las diferentes expectativas de cada uno pudieron ser factores importantes en el final de su relación. Es una pena, una verdadera lástima, pero la vida, a veces, nos depara sorpresas, y no siempre son agradables. Y lo importante es aprender de ellas, sacar lecciones, reflexionar sobre el precio de la fama y, sobre todo, seguir adelante construyendo un futuro lleno de felicidad. Espero que este vídeo les haya gustado. Gracias por verlo hasta el final. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la fama fue realmente el motivo principal de la separación? ¿O creen que hubo otros factores involucrados? ¿Qué opinan sobre la presión mediática en las relaciones de las celebridades? ¿Creen que es justo que se les exija tanto? Déjenme sus comentarios. Compartan sus teorías, sus sentimientos, sus pensamientos. Me encanta leerlos. Y por favor, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando este contenido que tanto me apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos ustedes. Y hasta la próxima. Recuerden, la vida es como un drama turco, llena de giros inesperados, emociones intensas y a veces finales agridulces. Pero siempre, siempre hay esperanza.